Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos nuevamente para iniciar diálogos. Están con nosotros el señor doctor Patricio Moncayo y el señor asambleísta Patricio Donoso. Los dos les hemos pedido conversar sobre el tema del momento político, las reacciones que cada uno en la cátedra, en unos casos, en el ejercicio de la asamblea de Patricio Donoso, pueden estar resultando. Patricio nos podrá contar las últimas resoluciones de la Asamblea Nacional y del CAL, del que forma parte, pero adicionalmente un análisis de lo que hemos venido descubriendo en estos momentos que vive el país, descubriendo algo que sí se decía en los medios, se publicaba en los periódicos, pero que nadie quería enfrentarlo y que al parecer el señor presidente Moreno lo ha tomado, yo diría, en serio y quiere enfrentarlo, por lo menos hasta aquí. Yo debo decir, soy de los escépticos, pero hasta aquí está demostrando que quiere que se clarifique. ¿Qué más se puede hacer? Así es que muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. La primera cosa entonces, para pedirle al análisis a Patricio Moncayo, le digamos a Patricio Donoso, las últimas decisiones del CAL, aquello de que se cierra la posibilidad de un juicio político al vicepresidente y más bien se abre una posibilidad al contralor subrogante. ¿Qué está pasando? Bienvenido, buenas tardes, Patricio. Muchísimas gracias, Francisco, un gusto compartir este programa con mi tocayo Moncayo y conversar sobre temas de actualidad. Y es de actualidad el error que cometió el día de ayer el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, de la cual soy parte. Somos parte, 2 miembros de la oposición y 5 del oficialismo. Y hay un viejo adagio que dice que 2 errores no hacen un acierto. El primer error, el CAL lo cometió el 18 de julio, cuando, en forma equivocada, archivó el pedido de juicio político a quien ha manejado las áreas estratégicas en los últimos años. Haciendo un poquito de memoria, a favor de la opinión pública. El presidente Correa, o expresidente ya, el 4 de junio del 2013, suscribió el decreto número 15, a través del cual le entregaba la responsabilidad del manejo y control, escúcheseme bien, control de las áreas estratégicas al vicepresidente de la República. Y es allí, en esas áreas estratégicas, en las cuales está saltando como pus una corruptela fenomenal. Bien. 59 legisladores en principio, y luego se sumó un nuevo legislador, 60 legisladores, presentamos un pedido de juicio político. Entiéndase bien, juicio político, no es un juicio penal, es un juicio político en el cual los jueces somos los legisladores en su totalidad en el plenario legislativo, 137 legisladores. Bien, habían que cumplir 3 características. 1, la argumentación, y vaya que está bien argumentado el juicio. 2, la suscripción de por lo menos 46 firmas de 46 legisladores, tenemos 60. Y 3, el anuncio de la prueba, no las pruebas como tales. Porque las pruebas tienen que ser sustanciadas allá, en el plenario. Entendieron mal algunos miembros del CAL y quisieron descifrar si las pruebas son suficientes, si son buenas, si son malas. No es así. La carga de la prueba se la presenta en el juicio propiamente dicho y la descarga igual. Pero ahí no hay una confusión entre juicio penal y juicio político, porque el político no tiene que ver con pruebas y uno tiene que demostrar que ha estado hecho cargo y que donde él ha estado hecho cargo es donde ha pasado todo. Exacto, Francisco, y que explique el funcionario público, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún funcionario público estará exento de rendir cuentas. Pues debe rendir cuentas a los legisladores, al primer poder del Estado, a la única función del Estado que puede fiscalizar a los restantes sobre sus quehaceres. Y la fiscalización debe ser una cosa normal en un país democrático, en todos los países se lo hace. Lo que pasa es que aquí no han habido procesos de fiscalización 10 años y algunos se asustan. Vale decir, el primer error lo cometieron el 18 de julio. Yo ayer pedí en el CAL que se reverse
el archivo del juicio político y fue nuevamente negado. Esta vez ya no 5 votos contra 2, sino 4 votos contra 2. Dos errores, no hay un acierto. Hubo una inasistencia. Una inasistencia. Por tanto... diría, perdón, Patricio, sí. ¿Se cierra entonces la posibilidad de un juicio? No, en absoluto. Habría que presentar otro. Sí, porque cada día, todos los días, y la opinión pública que nos ve y nos escucha sabe que estoy diciendo la verdad, todos los días aparecen nuevos indicios. Todos los días, o Globo de Brasil manda noticias con respecto, y videos y grabaciones, con respecto a clamorosas corruptelas en las áreas estratégicas. Por lo tanto, estas nuevas pruebas, estos nuevos indicios, por así llamarlos, correctamente, serán motivo de un nuevo planteamiento, de un juicio político. Es la primera vez en la historia de la legislatura ecuatoriana que el CAL, antes no se denominaba así, rechace el remitir a la Corte Constitucional una petición de juicio, porque es allá, en la Corte, donde tiene que dilucidarse si es constitucional o no, no en el CAL. Y segundo, para concluir esta parte, es allá en el plenario donde deben sustanciarse las pruebas. Doctor Moncayo, Patricio, el país estamos viviendo una etapa novedosa, podríamos decir en gran parte, para estudiar, fantástica, ¿no es cierto? Pero penosa, porque nos pone contra una realidad que algunos lo habíamos dicho con riesgos, pero lo habíamos sostenido, y que resulta que los que están gobernando son, y les decía, y voy a transmitir lo que decían en la George Washington, transformado el partido de gobierno en oposición y en gobierno. Bienvenido, buenas tardes, Patricia. Gracias por la invitación, Francisco, y un gusto efectivamente compartir esta conversación, este análisis con Patricio Donoso. Yo considero que lo que está viviendo el Ecuador justamente muestra el resultado de una administración que se extendió por 10 años y que revela, digamos, fallas garrafales en lo que tiene que ver con la gestión, con la capacidad de administrar, por ejemplo, las áreas estratégicas. Es decir, el tema de las áreas estratégicas no tiene solamente que ver con estos actos dolosos, sino con la forma absolutamente ineficiente como se manejaron los sectores estratégicos. Ahí está el caso de la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Entonces ya no estamos solamente en presencia de actos dolosos, de hechos de corrupción, sino que estamos en presencia de una mala administración del Estado. Es decir, el expresidente Correa hizo una serie de cosas, pero mal hechas, sin previsión, sin planificación, precipitándose mucho en la realización de una serie de obras, pero que llegaron a tener costos muy altos. Y naturalmente... Y que no cumplen el rol que se supone iban a cumplir. Exactamente. No se alcanzaban los objetivos que se trazaron. Entonces, eso indica que la administración de Alianza País, liderada por Rafael Correa durante 10 años, fue una administración muy inepta, ineficaz, una administración que nos deja a los ecuatorianos y le deja al gobierno actual en una situación sumamente adversa, sumamente negativa. Y no solamente en términos de lo que significa el mal uso de los recursos, el mal diseño de, por ejemplo, en el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, sino que también hay un daño muy grande en términos de la polarización del país, en términos de, digamos, el descrédito de la democracia, de el deterioro de la institucionalidad,
Entonces esto significa que los 10 años, la década ganada que el expresidente Correa se ufanaba, muestra que por el lado económico, por el lado político, por el lado institucional, digamos, hay una década despilfarrada. Hay fallas, pero garrafales, ¿no? Entonces, me parece correcto lo que dice Patricio Donoso en lo que se refiere, por ejemplo, al juicio político del vicepresidente Glass, porque efectivamente el presidente Correa, el expresidente Correa, le asignó esa responsabilidad desde que era ministro de sectores estratégicos. Entonces, y después como vicepresidente. Claro. Él tiene que responder respecto de cómo manejó las áreas estratégicas y cómo es posible que bajo el manejo de las áreas estratégicas por el vicepresidente Glass cuando fue ministro, etcétera, ocurrieron los hechos que ocurrieron, o sea, como se ha dicho muy bien, aún en el caso de que no el vicepresidente nada, no Glass fuera inocente, demuestra una gran ineficacia, una gran ineptitud, y no solamente él, sino igual el expresidente Correa. Correcto. Planteado así, bueno, el país tiene que seguir. Así es. Pero si bien nos piden no escandalizar, y así nos decían, la prensa era la corrupta por poner en plano esto, pero los corruptos han estado ahí adentro, en estos gobiernos. Si bien no hay que escandalizar, no hay que perder la posibilidad de escandalizarnos frente a lo que ha pasado. Pero hay que buscar una salida política a esto, y eso es el juicio político solamente. Hay que buscar una salida política, Francisco, porque en un país donde no se combate la corrupción, no viene la inversión, no se generan nuevos emprendimientos, no se genera el empleo productivo, no se genera el desarrollo que tanto necesitamos. Y bien lo decía Patricio Moncayo, el vicepresidente puede ser inocente o culpable, pero para eso es un juicio, pues ahí se sustancia en un juicio político su culpabilidad o inocencia, y quienes lo definen somos los 137 legisladores. Este no es un juicio de alimentos, este no es un juicio penal, este no es un juicio de inquilinato, es un juicio político, por la responsabilidad política emanada de aquel decreto que hice referencia. Y hago una analogía rápida. Al excontralor, porque se lo enjuició al excontralor, se lo censuró por no haber controlado. Y el decreto ejecutivo del expresidente Correa dice claramente que le entrega la potestad del control de las áreas estratégicas. Allí han robado en las áreas estratégicas. Han saqueado, como dice el presidente. Acabo de bajarme de un taxi y el taxista, al reconocerme, me dijo: oiga, asambleísta, qué bestia, cómo han robado. Esa fue la frase coloquial que me dijo el taxista hace pocos minutos. Pero es que es clamoroso cómo se ha robado en las áreas estratégicas. ¿Quién? Eso tiene que definir en el tema penal el fiscal y la Contraloría, y en el tema político los legisladores. Por eso es que no hay que tenerle miedo a un juicio político. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Pero que el argumento de los asambleístas de país en el CAL, en donde está, yo creo que nada menos que el señor doctor Serrano, que es quien trae, no sé si les explicó por qué, quien le trae al señor Carlos Pareja Yanuseli, le trae de Miami en avión. Yo quiero dar una explicación lo más amigable y respetuosa posible. Yo creo que existe un equivocado espíritu de cuerpo al tratar de blindar, que al final no lo van a lograr, porque al final nada se esconde bajo el sol. Y se tendrá que saber la verdad, y si es inocente tendrá que ser declarado inocente, y si es culpable lo contrario. Yo creo que hay un equivocado espíritu de cuerpo porque se le está blindando a un funcionario público que, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, ningún funcionario público está exento de rendir cuentas. Por tanto, es lo que se está pidiendo: hacer un juicio político sin aspavientos, sin insultos, sin temas mediáticos, sin tarimas, con respeto como debe ser, como actuamos las personas civilizadamente, pero hablando la verdad. Que aquella petición expresa del presidente Lenín Moreno, inherente a hacer una cirugía mayor a la corrupción, no nos quiten el estilete, no nos quiten el bisturí, para que se puedan hacer los cortes necesarios
a que se haga esa transparentación, esa lucha contra la impunidad. Que los corruptos, Francisco, no solamente que vayan presos, sino que devuelvan lo robado. Exacto. Es práctico, porque Sí. eso de declararse de que uno es culpable y después sale libre a gozar de los millones mal habidos, es absurdo. Primera cosa. Segunda, y lo dijo en gran medida Patricio Moncayo, despilfarro. Ha habido un despilfarro brutal en la repotenciación, que hablabas tú, Patricio. Es terrible porque el despilfarro es tan grande que me va a permitir, Francisco, una pequeña analogía. El ciudadano llega feliz a su casa el viernes de la noche y le dice a su familia, me han cuadriplicado el salario. Fiesta en la casa. El sábado compran una nueva laptop y una nueva bicicleta para el niño y una nueva mochila. El lunes ese ciudadano se va al banco y la mujer le dice, ¿vas al banco a depositar el cuadriplicado salario? No, voy al banco a endeudarme. Ah, caray. ¿Y a qué banco? Al banco, a China. 320.000 millones de dólares recibió el gobierno pasado, perdón, en 10 años. 320.000 millones de dólares, que casi no entra la cifra en este papel. Se lo gastó todo. Es la cantidad que recibieron regímenes pasados en 38 años. Y no solamente que se lo gastaron todo, muchos de estos valores con una irresponsabilidad clamorosa, sino que nos cuatriplicaron la deuda, es decir, hizo lo que aquel, de la analogía que hago, del ejemplo que hago, se endeudó hasta las orejas, a pesar de haber recibido tanta plata. ¿Y quién tiene que pagar? Los hijos y nietos del nuevo dueño de la laptop y de la bicicleta, en la analogía, en el ejemplo que di. Eso es irresponsable. Porque ni siquiera cambiaron de carro. Exacto. Compraron bicicleta. Y por ahí alguien me dijo en alguna ocasión, pero se han hecho hidroeléctricas. Con deuda, pues, Francisco. ¿Dónde está la plata? Y todavía no están cubriendo. Y además, así estuvieran terminadas, que no lo están. Se hizo con deuda, es decir, no con los 320.000 millones de dólares, Claro. sino que se hizo con deuda y todavía debemos. La pregunta del millón que algún ministro en algún régimen pasado dijo coloquialmente, ¿y dónde está la plata? Sí. Resulta ser que buena parte de la plata está en los techos de los funcionarios que robaron, mucha de esa plata está afuera. El tener afuera no es delito, lo grave es de dónde sacaron la plata. Y ahora quieren perseguir al que tiene afuera en el evento de que, hablemos claro, quieren perseguirlo a Guillermo Lasso con una absurda ley de los paraísos fiscales cuando... Es que de alguna manera claro, quieren golpear. Quieren golpear una ley hecha expresamente para hacerle daño al líder de la oposición, Guillermo Lasso, con el tema de que tiene la plata afuera. Un solo ejemplo. Sí. Qué orgullosos estarán los españoles del Banco Santander español, que cruzó el Atlántico, llegó a América y hasta la Copa Libertadores de fútbol se llama Copa Santander Libertadores. Sin embargo, aquí tenemos reticencia porque hay un banco ecuatoriano en otro país. Absurdo de todos los absurdos. Doctor Moncayo, esta es una panorámica de lo que puede pasar en la Asamblea y lo que vemos es que no va a pasar mucho. ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Que estaremos acostumbrados en 10 años a ver lo que pasa y a callar? Yo creo que no, de ninguna manera. Me parece que lo que nos muestra Patricio Donoso es una situación en la que se comprueba que los organismos de control del Estado no ejercieron esas funciones. Tenemos la crisis de todo ese aparato de control del ejercicio de las funciones públicas. Está la Contraloría, el ex Contralor prófugo, penado, castigado, etcétera. El ex fiscal, digamos... con pasajes comprados, digamos. Completamente desautorizado. Coleccionando también. millas. El actual fiscal que se espera, digamos, que ejercite sus funciones de manera más ágil, pero en todo caso, incluso en lo que se refiere a la Asamblea, la Asamblea Nacional se supone que es un organismo también de control. Por eso se establece la función de la fiscalización. ¿No? Entonces vemos que todos los organismos que estaban llamados a ejercer control sobre los abusos de poder, sobre las equivocaciones en el ejercicio de las funciones públicas, no han podido cumplir con eso. Entonces, en la Asamblea Nacional todavía se debate
si es que debe haber el juicio político o no. Claro. Incluso en la Asamblea Nacional algunas voces de Alianza País rechazan la acción del Contralor Subrogante Celi por pretender que se audite, se haga una auditoría de gestión de la deuda externa, porque no es solamente el caso de Odebrecht, no es solamente el caso de Petroecuador, es también el caso del endeudamiento externo. Y entonces ahí se puede entender por qué es que en las enmiendas constitucionales se planteó la eliminación de esa función de la Contraloría General del Estado, es decir, en lugar de fortalecer a los organismos de control, se les quitaba competencias. Entonces todo eso lo que nos muestra es que se fue armando, se fue construyendo precisamente un aparato destinado a garantizar la impunidad de todos quienes pudieran cometer, digamos, deslices en el manejo de los recursos públicos. Pero ahí hay una cosa, entonces, ahí lo que usted, doctor Moncayo, nos acaba de decir es que el Estado delincuencial estaba funcionando. Se armaron desde la legalidad. Lo que suele llamarse el Estado fallido. Es decir, en lugar de haber Alianza País y Rafael Correa fortalecido al Estado, es decir, se les transformó al Estado en una maquinaria, como suele decirse, mafiosa. Es decir, las prácticas de la mafia reemplazaron a las prácticas institucionales, a las prácticas legales. Incluso se modificó el Código Penal, una serie de instrumentos legales, al parecer, anticipándose a la posibilidad de que hubieran estas indagaciones, etcétera, y que las personas inculpadas pudieran de alguna manera esquivar la acción de la ley. Entonces estamos en presencia de un desmantelamiento del Estado. Frente a ese desmantelamiento del Estado, la sociedad civil, por cierto, no puede quedarse, como era la pregunta, impávida, y no está obviamente impávida. Es decir, la opinión pública sigue pesando, sigue gravitando y sigue demandando de la clase política mayor seriedad, ¿no? Es decir, es necesario que la clase política, tanto en lo que se refiere a los partidos de oposición, como a este partido Alianza País, nos planteemos o se planteen la necesidad de recuperar la vertebración del Estado, porque estamos en presencia de un Estado... todo sigue controlado por Alianza País. Y no solamente eso, es un Estado, repito, mafioso. Es decir, hay que recuperar la configuración de un Estado republicano, de un Estado capaz de implantar el orden que no existe. También es necesario recuperar la democracia. Es decir, la democracia está absolutamente atravesada por aquel flagelo de la exclusión, de la división entre ecuatorianos, de la polarización. Es decir, eso también tiene que reconstruirse, reconstruir el tejido social. Parece que nos han conformado con que ya 8 sábados no nos insulten. Y eso como que distensiona. Tenemos un discurso del presidente que incluye, como usted dice, no que excluye. A mí me parece, Francisco, que hay que diferenciar los temas fonduales, estructurales, del juego político coyuntural. El juego político coyuntural no es deleznable, pero el juego político coyuntural no puede realizarse en términos del debe ser. El juego político responde a una realidad que es compleja, que es dinámica, que es cambiante. En ese sentido, las medidas que el presidente Moreno ha tomado, me parece que forman parte de un juego político inteligente. Porque es necesario que el presidente de la República vaya
construyendo, digamos así, legitimidad en torno a las acciones que él está desplegando, y eso supone una serie de acciones respecto de Alianza País, respecto de la oposición, respecto del sector empresarial privado. Es decir, se necesita, como algún editorialista paraguayo dice, un gran muñequeo. La situación del país es tan compleja que requiere de una cabeza estratégica que sea capaz de conjugar los elementos de la coyuntura con estos otros elementos. ¿Se siente esa cabeza? Yo creo, sí. Yo creo que hay muestras de que hay, digamos, una cabeza que está construyendo viabilidad para llevar adelante, digamos, un enfrentamiento de estas fallas garrafales que se han cometido. Lo que no es posible es que de la noche a la mañana se espere que algo que se montó a lo largo de 10 años se transforme de manera mágica, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Están con nosotros el asambleísta Patricio Donoso y el doctor académico, el doctor Patricio Moncayo, a quienes les vamos a preguntar entonces cómo debe actuar la sociedad, cómo debe actuar la parte política, la oposición, y qué caminos encontramos para recuperar la democracia. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para continuar con este diálogo y les habíamos dicho y le planteamos al asambleísta Patricio Donoso qué salidas encuentra. Primero, ¿se podrá conseguir que un grupo, por lo menos un grupo, no sé si todo Alianza País, decida viabilizar el juicio político y por lo tanto un poco conformarnos con la figura del vicepresidente sentenciado o destituido por la Asamblea? Ayer pedimos los bloques de oposición, el bloque de Creo, el bloque de Suma, el bloque social cristiano, el bloque de Integración Nacional, donde está Izquierda Democrática, Pachacútec, todos al unísono, pedimos la renuncia del vicepresidente. Y dijimos, paladinamente y con razón, que si no haya tal renuncia, en su momento podrá ser destituido por las razones políticas que hice mención en el segmento anterior. Yo creo que esto se cae de Maduro, en el sentido de que el mayor problema que tiene el gobierno actual es el tema de un vicepresidente cuestionado, de un vicepresidente sin funciones. Y creo que hay que desmantelar la corrupción, porque está tan arraigada que donde se topa no sale pues por acción de las autoridades ecuatorianas, sino porque O Globo de Brasil nos mandan los mensajes y los videos y las grabaciones donde claramente se ve que es una corruptela generalizada en los sectores estratégicos. Y por supuesto hay que desmantelar esta corruptela brutal para que el país tenga viabilidad. Pero para eso usted requiere, lo que usted, Francisco, me está preguntando, inherente a que Alianza País debe tomar decisiones profundas.
para defender a su propio gobierno. Parte de ellos. Por supuesto, para que su gobierno tenga alguna posibilidad de éxito, porque si la corruptela no es cortada con un bisturí muy filo, si esa cirugía mayor no se las llega a hacer, acá no viene un dólar. Porque nadie invierte en un país donde no hay seguridad, donde no hay claridad, donde no hay transparencia, donde hay o vienen los dólares que están dispuestos a pagar y los sucios, pues claro, los dólares sucios, y los esos manchados. que no sabemos de dónde vienen. Así es. Pero todo esto empezó cuando se le quitó la posibilidad, por ejemplo, de la necesidad del informe previo en las contrataciones públicas. Se eliminó de un solo tajo el informe previo de Contraloría para contratar obras. Y se contrataron, y nos hablan de las carreteras, vamos algún día a llegar a saber los precios. El precio de la... que estamos muy cerca, ¿no? Aquí en el edificio grandote que les llaman la plataforma, algún día se sabrá la verdad de cómo es que estuvo presupuestado en 100 y pico de millones y costó, creo que el doble. 40. Exacto, alguien tendrá que explicarnos esto. ¿Por qué quitaron el informe previo de Contraloría? ¿Por qué quitaron la capacidad de análisis de gestión de la Contraloría? En una enmienda que yo la luché para inconstitucional. Inconstitucional, que pasó el 3 de diciembre del año 2015. Yo recuerdo que el expresidente Correa, el 24 de mayo del 2014, paladinamente le pidió a su bloque legislativo que active la reelección indefinida. Sí. Y luego vino un proceso de enmiendas a la Constitución en la cual eran 17 o 18, se incorporaba la reelección indefinida. Pero también se incorporaba el absurdo de declarar a la comunicación como servicio público, como que fuese agua potable, luz eléctrica o alcantarillado, cuando es un derecho humano. Y se le quitaba a la Contraloría la capacidad de gestionar, de hacer análisis de gestión, perdón. Cuando el propio Contralor fue a la comisión. A decir que no. A decir que no, a la Comisión de Desarrollo Económico. Con ese Contralor habrían podido organizar que les haga un informe a favor. Por petición mía fue el Contralor, y el Contralor, que ahora ya es ex Contralor, textualmente dijo que se va a convertir en un lector de cheques, porque ya no se puede hacer un análisis de gestión de a dónde fue la plata, y que en base a la gestión que sí se ha hecho, decía él, cayeron presos un alcalde en Riobamba que se había robado la plata, y hay sentencia, y así problemas en el Baco Ortiz, en unos cuantos hospitales públicos, pero se le quitó esto. La pregunta que se hace en la opinión pública es, ¿por qué quitaron el informe previo de Contraloría? ¿Por qué quitaron la capacidad de análisis de gestión? Yo diría que para generar lo que con brillantez Patricio Moncayo nos acaba de explicar, y está grabado porque me pareció una clase estupenda de claridad absoluta. Yo suscribo lo que Patricio Moncayo dijo sin reserva alguna, porque tiene razón. Eso se construyó. Un Estado en el cual, inclusive la famosa pirámide... Lo ha dicho, ¿no? El Estado mafioso instaurado como ley. Pero es increíble, pero se convirtió esa pirámide, ¿qué se llama, no? Y ya no es la Constitución primero, luego las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, sino primero la sabatina, luego los reglamentos, y al final las leyes. Es decir, se torció toda posibilidad de respeto institucional. Cada cual en arca abierta hasta el justo peca, todo el mundo empezó a hacer lo que le vino en gana, y resulta que al final del día tenemos un Estado corrupto en el cual nadie cree que tenemos el vicecampeonato después del campeón Venezuela, porque ahí ya la cosa es terrible, y algún rato ojalá hablemos del tema Venezuela, porque a mí me parece, y hago una pequeña digresión con su veña Francisco, pero yo no puedo entender que hayan países en América, y peor, activos actores políticos ecuatorianos, que estén apoyando a la dictadura de Maduro, cuando matan ya 108 personas. Doctor Moncayo, esto que usted lo describe tan, yo diría, desgarradoramente, y que el asambleísta Donoso nos dice, sí, esto está pasando y lo estamos tratando, desde la oposición lo están enfrentando. ¿Cómo enfrenta la sociedad esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos movilizamos los medios de comunicación? Pidiéndoles que reflexionen, haciendo que ustedes reflexionen frente a la ciudadanía. ¿Qué rol deben jugar los ciudadanos para reconstruir esto? Me parece que los ciudadanos podemos jugar un papel bien importante. Primero, me parece que hay que tomar en cuenta que hay, digamos, algunas urgencias económicas de las cuales no nos podemos abstraer, ¿no? Sí, pues, es decir, toda esta lucha que se está realizando dentro de la Asamblea Nacional, que me parece loable, me parece positiva, toda esta acción que se está
desarrollando en contra de la corrupción no debe llevarnos a olvidar que tenemos un presupuesto general del Estado 38.000 y pico de millones. Va a tener que ser analizado y discutido en la Asamblea. Y luego el presupuesto para el 2018. Para el 2018. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema de fondo. Ahora, ese tema de fondo también exige, digamos, una sutileza, yo diría, política, en términos de lograr un acuerdo entre el sector empresarial privado y el Estado, y también de los sectores políticos de la oposición y de la propia Alianza País, un acuerdo en el que se entienda la necesidad de afrontar esas urgencias económicas en términos inteligentes, en términos equitativos, en términos que no vayamos a pagar los más pobres la factura de la porque fiesta. Aquello podría dar lugar a una recomposición de el expresidente Correa. Es decir, el expresidente Correa querrá, ¿no es cierto?, que sobrevenga un paquetazo económico y él poder decir, ahí está, yo no tomé medidas de esa naturaleza, y el traidor Moreno, y que se ha entregado a la derecha, ¿verdad?, está tomando este tipo de medidas lesivas a los intereses de los sectores populares por los que yo me desvelé. Entonces, sí me parece importante que más allá de la racionalidad económica, técnica, de las medidas que deban adoptarse, también debe haber un ingrediente político de entender que esas medidas económicas que deben ser adoptadas por este gobierno tengan un soporte de acuerdo, de entendimiento de los sectores económicos y sociales involucrados, para que efectivamente eso no desencadene o no destape un estallido social. Habría que evitar un estallido social en la perspectiva precisamente de legitimar un gobierno que intenta introducir un cambio de estilo. Y eso supone no solamente la voluntad de quien está en este momento presidiendo la función ejecutiva, sino de los distintos actores sociales y políticos. ¿Pero usted cree que esto podrá dar paso a Alianza País, que se ve que no quiere, que todavía la influencia del expresidente Correa es grande, está bajo control y no quieren dar paso? Claro, por eso mismo me parece importante, y Patricio Donoso seguramente conoce mejor que yo y mejor que nosotros, la situación interna de Alianza País. Yo pienso que dentro de Alianza País existe fisura, existe lucha interna. O sea, que el futuro es rompimiento ahí. Podría eventualmente haber y podría eventualmente darse la posibilidad de que el presidente Moreno recupere una mayoría en la Asamblea Nacional, incluso con el concurso de la oposición, lo cual indudablemente que le daría oxígeno, le daría respiro al presidente Moreno para enfrentar estos otros temas que son más profundos. Asambleísta Donoso, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos? Porque también es duro, ¿no?, que les tengamos que decir, o que tengamos que decir, los que no votamos por Moreno nos toca respaldarle, pero no con el proyecto de él, y otros van a decir, pero si ganó con nuestro proyecto. ¿Cómo ve usted las posibilidades de Alianza País y ustedes de llegar a unos acuerdos políticos? No hay persona en el mundo que quiera fracasar. Y entiendo que el presidente Moreno quiere tener éxito. Pues. Y si quiere tener éxito, ha hecho bien en decir que ya no hay sabatinas. Ha hecho bien en conversar con el sector privado. Ha hecho bien en decir que va a reformar profundamente la ley de la plusvalía, que liquidó 52.000 plazas de trabajo en una semana.
cuando vino el Papa aquí a Guayaquil, Correa mencionó que venía la ley de plusvalía, donde le quitaban el 75% del ahorro familiar y abortaron los proyectos inmobiliarios. Y le hizo un terrible daño. ¿A quién? Al obrero, pues, al albañil, al plomero, al pintor, ¿no? Y al país. No solamente a los que dice él que son los pelucones, lo cual es un absurdo. Me acuerdo que Correa dio un argumento que me pareció absurdo. Los pobres no pagan impuestos, es cierto, pero el pobre quiere dejar de serlo. Claro. Entonces eso de tener que ser a pobre siempre y que feliz, aleluya, no va a pagar impuestos es un absurdo. Entonces, si el presidente Moreno quiere tener éxito, tiene que hacer las cosas como corresponde. Primero, romper amarras con la corrupción por lo menos. Pero ¿y cómo hace eso si tiene a los exministros de Correa? Las responsabilidades de él, y él tendrá que manejarse porque no quiere tener fracaso en su gobierno. Él tendrá que desmantelar la corrupción, y el papel es darle y lo dijo el otro día, la potestad de que cualquier persona pueda decir tal o cual cosa con relación a un flagrante caso de corrupción sin que sea perseguido el denunciante. Ya basta. Claro. Que la prensa no sea perseguida. Hizo bien el presidente manifestar que va a reformar la ley de comunicación, que es una barbaridad. Es el único país del mundo, quizás de los pocos, extremista, que castiga a un medio de comunicación porque no dijo algo. Sí, ya no se castiga por lo que dijo o publicó, sino por lo que no dijo, por lo que no publicó. Y cuando yo exigí que los medios públicos, hasta poco controlados por el Estado, ahora ya menos, porque ya se cambiaron ciertas personas. Ejerciendo lo de medios públicos. Pero claro, yo exigí que ¿por qué no les castigan a los medios públicos que no publicaron o no replicaron lo que dijo la revista Vistazo del por qué no se cae Maduro? Sin embargo, exigían que lo que dijo una kirchnerista en un periódico llamado Página 12 de la Argentina sea replicado por todos, porque era contra Guillermo Lazo, y les castigaron a estos medios de comunicación. Por no hacerlo. Cosa de locos. Eso es increíble. Se le castigó a un medio de comunicación porque no publicó algo de un alcalde. Increíble, sí, pero cierto. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir al ver semejante barbaridad. Pero además, ¿quién le castiga? El que le denuncia. El que denuncia. Yo me acuerdo de un titular de prensa que decía, y escúchenme bien porque parece broma, la SECOM, en el caso SECOM, falló a favor de la SECOM. Increíble, pero cierto. Es decir, juez y parte. La SECOM, en el caso SECOM, falló a favor de la SECOM. Pero habrá espacio para tratar, por ejemplo, temas como este de la comunicación en medio de este... Tema comunicación, tema plusvalía, tema eliminación del absurdo del impuesto a la salida de divisas, que significa encarecimiento de un 5% de todas las actividades y encarecimiento del ingreso de divisas, no solamente de salidas. Pero que se quede algo para contabilizar, decía alguien. Sí. Claro, pero se puede hacer un desmantelamiento de aquello. Su camisa, si fue importada, Francisco, costó un 5% más. Pero si fue fabricada en el Ecuador también, porque es fabricada con algodón importado de Rusia en un 92%. Y el tomate que se sirvió hoy en el desayuno también, porque para producirlo se tuvieron que importar insumos que pagaron el 5%. Es decir, todo se encarece en un 5%. El gobierno de Correa tuvo la habilidad de devaluar el dólar al 95 centavos. De un solo toque. Increíble, pero cierto. Entonces, respondiendo puntualmente a su pregunta, sí creo que hay espacio. Porque hay gente de Alianza País que comprenden que fueron serios errores el, por ejemplo, cobrarle a una empresa impuesto a la renta aun cuando no tuvo renta, pero es que parece cosa de locos. El impuesto a la renta ganada, renta pagada, pero no, 6.500 y pico de empresas quebraron en el 2015 y ya habían pagado impuesto a la renta. Perdónenme la expresión, pero lagarto que traga no vomita. Y claro, hay que hacer estos cambios. Cuando el presidente habló en su momento de hacer la cirugía mayor a la corrupción, era atraer la inversión extranjera. Cuando dijo que no ha habido tal mesa servida, dijo una gran realidad. Yo cuando oí lo de la mesa servida, me espeluzné y dije, ¿qué mesa servida? Se gastaron 320.000 millones de dólares y nos dejan endeudados y no con obras. Si la mesa tendrá patas. Claro, una mesa en que ya los comensales se comieron todo y resulta que lo único que quedaron son las deudas. 1.200 millones de dólares se gastaron en aplanar un terreno, el terreno de la Loma. Se gastaron 44 millones de dólares. Pero hay que no nos digan que van a cerrar el proyecto, tienen por lo menos que liquidar, que nos cuenten pero cómo claro, se han gastado. Y el vicepresidente... El propio Contralor dice que el sobreprecio del terreno es terrible. De 7 millones. Y yo me acuerdo el 24 de mayo último, estuve yo en la asamblea, pues ya es el 5º año que voy de legislador, Dios mediante, con el apoyo popular fui reelegido legislador. El vicepresidente Glass decía que veo en lontananza
una refinería. ¿Qué refinería? Sí. Si lo que hay es un terreno aplanado que costó una fortuna. Entonces, y termino con esto. Y se gastaron 44 millones de dólares en la UNASUR, que es el monumento al señor Kirchner, porque eso es lo que es. Yo he estado ahí, 14 personas me parece que trabajan ahí. Increíble, pero cierto. Y se gastaron en 2 aviones presidenciales. Pero si hasta la feria del encebollado costó 300 mil dólares. La feria del encebollado. Es decir, se gastó como nuevo rico, sin sembrar para futuro. En otras palabras, y termino con esta frase, se feriaron el segundo boom petrolero. Se lo feriaron. Doctor Moncayo, una salida, se ha hablado de una nueva constituyente, de una consulta popular. Esa consulta popular puede ir para anular esas enmiendas inconstitucionales que las pasaron porque tenían mayoría y corte. Pero todo eso pasa porque una corte constitucional de ellos abra las puertas del juicio político, pasa porque Alianza País entienda que de alguna manera tiene que responder por los 10 años. Y este es un gobierno que presiden 2 ex vicepresidentes del expresidente, ¿correcto? ¿Cuál puerta ve usted ahí viable? A mí me parece bien importante, como le decía Francisco, el tema de saber jugar. Saber jugar en condiciones que no son muy fáciles. Yo mencionaría, por ejemplo, el hecho de que justamente como resultado de una buena jugada, Patricio Donoso fue electo miembro del CAL. Claro. Es decir, se dan ese tipo de cosas. Es decir, la gente que votó por Patricio Donoso no necesariamente estaba de acuerdo ideológicamente con Patricio Donoso, pero establecía una diferencia entre Patricio Donoso y el otro candidato. Sí. Entonces, hay que saber jugar, hay que crear espacios en los cuales las tesis, digamos así, de una sana concertación social y político, vayan haciéndose fuertes. Esto de la consulta popular o de la asamblea constituyente no es una cosa que nosotros podamos definirla desde nuestro deseo. Los deseos son absolutamente legítimos, pero en política es necesario ir construyendo posibilidad, viabilidad, para que esas acciones se desarrollen, y hay que saber en qué momento es posible, deseable, necesario, factible plantear aquello. Entonces, eso de la consulta popular y posteriormente de una asamblea constituyente puede ser un deseo, pueden ser, pero para llegar a eso hay que ir construyendo el camino, de tal suerte de que, por ejemplo, dentro de Alianza País se vaya clarificando esta confrontación que se ha planteado y que es, digamos así, muy saludable. Sí. El hecho de que dentro de Alianza País ya haya personas que comiencen a reconocer el valor del diálogo y que comienzan a decir, bueno, yo no necesariamente tengo que dejar a un lado mis principios si yo dialogo con Patricio Donoso, dialogo con... ¿no? El que aquello comience a ser entendido dentro de Alianza País de determinadas personas, ya es un avance. Sí. Es un avance, ¿verdad? Y el hecho de que en el telégrafo esté una persona como Fernando Larenas, es un genera avance. La sensación de cambio. ¿Sí? Los acercamientos que se han hecho con las universidades. Es importante el que se reconozca que las escuelas del milenio estuvieron mal hechas porque no se había contemplado el tema de la cercanía de los niños indígenas a aquellos establecimientos. Son pequeños pasos y es a base de esos pequeños pasos que se va construyendo un camino que podría eventualmente desembocar o bien en la consulta popular o bien en la asamblea constituyente, dependiendo, por cierto, de la correlación de fuerzas que haya podido gestarse.
Se nos va terminando el tiempo, entonces les voy a pedir una asambleísta Donoso, ¿cómo entonces enfrentar? Si bien usted llega al Cali, se consolida por el prestigio personal que logra en estos años, no solo como dirigente empresarial, sino como legislador y en la oposición, consigue esa respetabilidad. Pero hay otros que dicen, oigan, pero les estamos dejando que ellos jueguen solito este partido. ¿Cómo recuperamos algo de Es necesario notar que el movimiento político al cual me pertenezco, el movimiento Creo, que es la primera fuerza política de oposición en la Asamblea, tiene derecho a un puesto en el CAL. Tuvieron la generosidad y la gentileza, el bloque legislativo de Creo, pues de nominarme, y luego fui elegido por 74 votos, o 73 me parece, para no solamente ser parte del organismo que maneja la parte del para llevar la voz también ahí. Así es, para hacer lo que hice ayer. Ayer presenté por escrito y luego en la argumentación en la sesión del CAL la necesidad irrenunciable de ir a un juicio político porque hay un clamor nacional por ese juicio político. Más allá de que me asisten razones de orden jurídico, voy al hecho de que el país entero pide que se aclare esto, que se haga una cirugía mayor a la corrupción, y para ello necesitamos que el vicepresidente nos cuente su verdad. Más allá de que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero hay indicios serios de responsabilidad política que deben ser explicados. Entonces, estoy cumpliendo mi labor como miembro del CAL y lo seguiré haciendo, primero. Segundo, sí hay mayores opciones de diálogo, sin duda alguna, sin duda alguna. Para empezar, pues ya no le tratan mal a uno los sábados, para empezar. Eso ya es bastante, y es bastante. Segundo, ya se puede dialogar. Ya se le puede decir al señor ministro de Comercio Exterior, oiga... Pueden seguir ustedes debatiendo. Se debate mejor. ¿Sí? No les callan como a las nuevas asambleístas que no les dejaron actuar. Hay que ganarse los espacios y las asambleístas se las están ganando. Pero frente a ello hay que saber que el arte de la política es poder negociar con los del frente. Porque si se comprendería... Claro, porque si se trataría de poder conversar solamente con los propios, es algo así, y disculpen la analogía, pero es bailar entre hombres. El hecho de que no se pueda, de que solo se converse entre los propios. El arte de la política es poder conversar con el del frente. ¿Por qué se llama parlamento, Francisco? Porque hay que parlamentar. Y el arte de parlamentar es el tratar de convencerle de los beneficios de mis proyectos o de mis ideas de leyes a los del frente. Y los del frente deben tratar de convencerme a mí de las virtudes de sus proyectos. Y en ese cruce de opiniones, por eso se llama parlamentar, salen los proyectos en favor de ¿qué? De la familia ecuatoriana. Porque hay 62% de ecuatorianos que siguen desempleados, subempleados o viven en informalidad. Más allá de que el gobierno anterior cambió los términos, ¿no? Tema semántico, ya no se llama subempleados, sino empleo adecuado. Increíble, pero cierto. Pero la verdad es que hay un 62% que necesita atención del Estado y el sector privado de generar esas fuentes de empleo. En otras palabras, para terminar esta parte, necesitamos dialogar, necesitamos que Alianza País comprenda que es la hora de hablar para cortar de raíz la corrupción, para generar ambientes expeditos idóneos para que el empleo productivo sea producido. ¿Cubrir a sus compañeros? ¿Quieren? ¿Cubrir a sus compañeros? Sí, eso es un absurdo, ese sería una locura. Ese espíritu de cuerpo mal entendido de que no importa, es mi amigo, lo taparé nomás, eso no puede caminar más. Si el expresidente Correa dice a la Asamblea, donde parecería que todavía tiene una gran fuerza, no hay juicio político, no hay esto, no hay esto otro, traidor Moreno, que Moreno se va a la casa y se queda el vicepresidente al que no le han podido juzgar. Estamos en yo creo que no hay que sobredimensionar la fuerza del expresidente Correa. El expresidente Correa fue bajando en su nivel de aceptación popular. El hecho de que en las últimas elecciones no haya podido ganar en una sola vuelta, como era la aspiración de Alianza País. Y la transitoria para no ser candidato. Exacto. En las enmiendas. Ojo. El hecho de que en la segunda vuelta electoral se hayan tenido que forzar algunas acciones del escrutinio, dando lugar a un determinado resultado electoral. El hecho de que en torno a la figura de Guillermo Lasso se haya congregado gente que no solamente era de Creo,
sino de todos aquellos Así sectores y fuerzas Para sociales y defender la políticas democracia. que queríamos recuperar la democracia. Todo eso, ¿qué significa? Significa que el expresidente Correa fue bajando. Sí, tiene un Y él tamaño mismo- real ahora. Y él mismo fue consciente de aquello. Que no se ¿no? presentó. Y se metió, digamos, incluso como jefe de campaña, subestimando a Moreno y a Glass. pensando que Lenín Moreno, una vez que ganara o se posesionara de presidente, iba a ser títere de él. Y por eso le entregó los libros, le dijo, aquí tienes los 3 libros, ¿no? Que, por cierto, como alguien sostenía, en la Asamblea debería nombrarse una comisión Para ver para esos 3. evaluar y ver si se aprueba o no ese informe dejado por el expresidente Correa. Porque eso siempre se hacía en Siempre. los congresos. Y así dice ¿no? la ley, Y además. así dice la Así ley. es. Entonces me parece que esa es una tarea pendiente Evaluar de la el Asamblea. informe del presidente Yo Correa. creo entonces en ese sentido que no hay que sobreestimar a Correa ni subestimar sí. a Lenín Moreno. Ya. Así es. Ah. Bueno, son estas visiones que han sido, yo diría, buenas para el país. Nuestros 2 invitados coinciden en que hay salidas, en que es bueno que nos esté pasando esto, y yo diría, esperemos que se vayan concretando cosas, porque tampoco del discurso se puede seguir viviendo. Hay que enfrentar problemas mucho más reales. No es que estos no sean, sino que son inmediatos del tema económico, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Han estado con nosotros el asambleísta Patricio Donoso y el catedrático doctor Patricio Moncayo. Muchísimas gracias a los dos. A usted, Francisco. Y nos estamos encontrando el día viernes. Gracias.